Sebastián Piñera pretende escribir un libro sobre el estallido social y su manejo de la crisis. Ojalá estuviéramos con un experto en manejo de marketing político. ¡Oh! Miguel Porati, qué bueno que nos acompaña. Oye, el retorno de Sebastián Piñera, el fin de semana venía un reportaje en La Tercera, sí, que también hablaba de el silencioso pero activo plan de regreso de Sebastián Piñera. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que vislumbras tú tras este libro? A ver, si nos vamos a lo ontológico, básicamente es el ego. Ego. Así de simple. Ahora, normalmente los políticos tienen bastante ego y les encanta en el tiempo perdurar. Y una forma de perdurar en las librerías, la memoria del honorable público, es efectivamente haciendo un libro, que normalmente no lo redactan ellos, sino que lo redacta un escritor fantasma. Eso es un camino. Permanecer en el recuerdo, las grandes líneas, las grandes ideas de un momento histórico del país, como fue el levantamiento. Pero también puede ser otra mirada, que es la mirada básicamente de reposicionarse un poco en el mundo político, empezar a tener un peso, como por ejemplo lo ha tenido el presidente Lago en el tiempo. Yo diría básicamente el presidente Lago y quizás también tangencialmente Bachelet un poco reposicionarse en el espectro político, tener un espacio, un discurso, una propuesta, y quizás con qué fines más adelante. Pero yo diría que básicamente esos son un poco las dos vertientes. Ahora, conversábamos fuera de cámara hace un rato atrás que es bastante peligroso, porque el levantamiento social fue hace un poco más años atrás, hay bastantes demandas internas y fuera de Chile. Perdón, está latente. Está aquí, La pandemia lo puso en la hielera, en el congelador, y está aquí. Y ahí están las acciones legales, latentes también, dentro del país y fuera del país. Que no es única, no es una sola acción legal. Son varias, ¿no? Son varias. Niños, nos olvidemos que se acaba de ganar el premio de excelencia del Alberto Hurtado, el gran premio, la investigación que hizo Francisca Skognis y Alberto Arellano sobre los Pandora Papers. Ellos participaron en esta investigación mundial, los Pandora Papers, un ejemplo del maravilloso buen periodismo global que destapa esto que estamos hablando. Sí. Ahora, los negocios de la corrupción, por lo mismo, que tienen que ver con Dominga. Claro. Y supimos entonces toda esa escritura con los puntos de que había un punto secreto que se firmó en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal, para eludir todo este tipo de controles, pero a los Pandora Papers lo encontraron, donde dice que la última parte, que creo que son 9.000 y tantos millones de dólares, solo se entregan si la zona donde está ubicada la mina Dominga, que es la Herradura, creo, ¿no? Sí. No está sujeta a una restricción medioambiental. Exactamente. Pero bueno, ahí están. Hay muchos secretos que probablemente más de algún abogado debe estar ávido e interesado esperando que se publique en este libro. O sea, yo creo que de verdad es un riesgo mayor, así que quiera hacer un libro totalmente insípido en detalle, cosas interesantes, atractivas, y sea un pésimo libro. Pero ¿Cómo empezará? Es peligroso esto. Todo empezó en una pizzería en Vitacura. O sea, claro, porque ¿cómo lo va a contar? Estábamos en una guerra. Claro. ¿Irá a Qué buena, qué bueno. Qué buen comienzo. Qué buen comienzo. Yo estaba pidiéndome una napolitana en Vitacura y escucho que algo pasa en el metro. ¿No? Claro, irá a contar la trastienda. Tenía apagado el teléfono. Mi teléfono apagado. Algo me querían decir. Celebrábamos un cumpleaños. Yo estaba cantando un cumpleaños feliz a mi nieto. Pero en el fondo, ¿irá a contar la trastienda? O la autocrítica. ¿O habrá algún mea culpa? Por ejemplo. Tras esas frases tan... La famosa foto en el monumento ahí, Baquedano. La foto. Pero ese es un ejemplo de ego, ¿no? Pues absolutamente. O sea, digo, siempre los políticos hacen estas cosas por ego. O con sección de fotos intermedias. Son libros que tienen como hartas fotos al medio. La foto en Plaza Italia. A mí me encantaría ver su versión, porque yo creo que la quiere decir. ¿De quién fue el que le avisó, el que le informó y cómo fue este informe de inteligencia de la guerra, ¿no? Que lo hizo decir, estamos frente a un enemigo poderoso. Claro. Entonces este informe que venía de Venezuela, claro, y que tenía concomitancia acá, pero poco menos que te hayamos invadido por guerrilleros, ¿no? Claro. Entonces sería interesantísimo, porque trató de decir que el ministro de Defensa responda, pero el ministro de Defensa no dice ni una. O sea, yo creo que el momento histórico de Chile, después del golpe de Estado 73, es este. O sea, el cambio a la democracia y después este otro el 2019. Son hitos históricos, son los más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, comienzo del XXI. Entonces, es un libro que en términos históricos es interesante. Y vamos a cumplir 50 años. El año que viene. El próximo año vamos a cumplir 50 años. Que es una fecha que remece a mucha gente porque a veces tendemos a pensar de que todo es tiempo pasado y prehistoria, pero vemos cómo las historias se repiten, ¿no? Muy cíclico. O sea, yo no dejo, perdona, yo quedé pegada con las palabras del diputado Ojeda.
porque es que somos demasiado fuertes. O sea, llamando a la guerra, porque eso es un llamado a la guerra, y recibí muchos mensajes de Temuco, ¿Ya? de personas que viven en Temuco que no podían creer el tenor de sus palabras. Entonces yo me quedé en eso. ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre he creído, y lo digo muy en serio, todo mi trabajo que yo he hecho después del 73 ha sido desmenuzar la máquina de guerra, porque mata mucha gente, ¿no? Y es importante entender cuando se pone en marcha. La máquina de guerra, cuando se pone en marcha, tiene un sonido especial. Bueno, yo creo que no fuimos capaces... Y el sonido es el insumo del sonido, es el odio. El odio. Hablábamos antes. El odio y el Se va miedo. juntando. El odio, el miedo y esta retórica de guerra, ¿no? Sí. Nosotros no fuimos capaces de dimensionarlo en ese tiempo. El país no fue capaz, la clase política no fue capaz. Hubo tantos errores y lo pagamos tan caro. Pensar que hay tantas, miles de familias, o sea, se eyectó a una cantidad de chilenos por todo el mundo, una diáspora por todo el mundo. Se dividió este país en una fractura que ha sido muy difícil, que es otra fractura. Entonces yo trato de discernir cuáles son los sonidos y siento que de repente casos como lo del diputado Ojeda forman parte de una máquina que obedece a una industria que está aterrorizada por defender sus intereses. Oye, Y además, perdona, y volviendo al Y libro... además, perdón, los que pagan las consecuencias más crudas de esas guerras no son quienes emiten No. estos vientos Claro, de guerra, finalmente. claro. Que Y un libro como este también te puede alimentar el odio. Si un libro está mal escrito, si un libro que es liviano, si un libro que es superficial, si un libro que es muy mirado desde un ángulo y no desde una perspectiva más política, más amplia, Claro. más de estadista. Claro. Si se analiza este momento histórico que causó una tragedia con personas muertas, ciegas, si se analiza de una forma irrisoria, liviana, te puede generar también un impacto... Mayor ruido todavía. Un odio más, claro, Piñera, me exactamente. imagino que... Es un tema delicado, o sea, lo que va a quiero salir decir es un tema súper delicado. Va a salir a reivindicar su potencial legado, a defender su actual. ¿Para qué? Es poco, no sé, para posicionarse a una última candidatura presidencial. No creo que No. su familia lo permita. ¿Cómo? No creo que su familia lo permita. Yo pensaría lo mismo, pero hemos visto que Escucha a la el familia. expresidente Piñera es un hombre bastante individualista, claro, que escucha poco, que no es dado al consejo. Ahora, si bien no hay detalles de cuántas revelaciones tendría el libro, estoy aquí leyendo la red.cl, visítenlo ustedes también, sí está claro cuál es el episodio más controvertido de su segundo gobierno y sobre el cual sus colaboradores se han mostrado más herméticos. La noche del 12 de noviembre de 2019, cuando la Moneda decidió optar por sacar a los militares a la calle. Piñera conversó en ese entonces por teléfono con el comandante en jefe del ejército de la época, el general Ricardo Martínez, quien le planteó sus argumentos para no tomar dicha decisión. Tras finalizar la conversación, comunicó a sus ministros que no sacaría a las Fuerzas Armadas e instó al entonces ministro Gonzalo Blumel que iniciara un diálogo con la oposición, el cual posteriormente finalizó con el acuerdo por la paz 3 días y la nueva después. Constitución. Al amanecer de 3 días después.